El tema 2 es tipo de estudios epidemiológicos. La información necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación epidemiológica, ya sea de tipo descriptivo o analítico, se deriva de la experimentación con seres humanos o más frecuente de la observación directa en grupos poblacionales. Entonces, cuando queremos ver el comportamiento poblacional acerca de una enfermedad, lo que hacemos es observar los grupos que ya están enfermos y de ahí obtener nuestras muestras. Difícilmente se experimenta haciendo que las personas, o sea, nosotros enfermándolas o inyectando a las personas para ver qué es lo que pasa con determinados microorganismos. En caso de que se haga, hay toda una serie de situaciones legales, entonces, pero lo recomendable es que no se experimente. Y entonces tenemos tipos de estudios experimentales, que pueden ser los experimentales como tal, pseudoexperimentales y no experimentales, ¿sí? Y solo tiene que ver con esta parte que estamos hablando, ¿no? Entonces, los experimentales quiere decir que tenemos al individuo ahí y lo estamos exponiendo ante un proceso que el cual queremos ver cuál es su comportamiento. Es que, por ejemplo, hace muchos años, cuando se obtuvo la vacuna de la viruela, todo inició con las ordeñadoras de las vacas, a las vacas les daba viruela y entonces las ordeñadoras les daba viruela y con esas ampulitas que tenían ellas con viruela se dieron cuenta que a ellas ya no les daba viruela, se no les pegaba la viruela de las personas. Entonces, con esas ampulitas, pues lo que se hizo fue experimentar. De esa agüita que les salía, les ponían a otras personas, les hacían una herida y les ponían ese líquido de las ampulitas y entonces se dieron cuenta que se hacían inmunes a la viruela. Pero eso es una experimentación que pues antes no había toda una forma de evitar que se hiciera con personas. En la actualidad es difícil que se haga esto. De ahí la palabra vacunación, porque lo aplicaban con las vacas. Ok, la pseudoexperimentación dice que el investigador controla un poquito la parte del comportamiento de la población, o sea, está ahí, controla un poco la experimentación, pero no quiere decir que lo hago directamente en esa persona. O sea, ocupo mi grupo que está enfermo, en el caso de las de que veamos sobre un comportamiento para una enfermedad, pues elijo las personas que ya están enfermas y estoy controlando ese grupo, ¿sí? Entonces tengo ciertas variables que tengo que controlar en ese grupo, a lo mejor controlo edades, ¿sí? O sexo, o sea, mujeres o hombres. Y la no experimentación quiere decir que solamente observo, o sea, estoy observando solamente ese grupo y veo cómo se comporta, sin yo no hacer nada. Entonces, puede ser, dependiendo de lo que estoy yo estudiando, cualquiera de estos tres tipos. Y entonces, pues cada uno de ellos tiene una fase descriptiva y una fase analítica, ¿sí? La fase descriptiva se refiere a la descripción detallada de los fenómenos de salud de enfermedad, ¿sí? Basada en la observación cuidadosa y registro objetivo de los hechos. ¿Sí? Esto quiere decir que voy a ir puntualizando el comportamiento de mi población ante esa enfermedad y voy a ir registrando qué es lo que está pasando. Y como para darme una guía de esto, las preguntas importantes es qué ocurrió, quiénes son los afectados, dónde ocurrió y cuándo ocurrió, para ver cómo voy a empezar a interpretar esos resultados. ¿Sí? Y entonces, dentro de esto dentro de estas preguntas también algo muy importante que es tiempos y variable de lugar. La variable tiempo se refiere no a la hora, sino a los días o meses en los que se pueden ocurrir ciertas enfermedades. Hay enfermedades que son de temporadas, por ejemplo, en la temporada de invierno, que hace frío, empieza a haber varias personas que empiezan a tener problemas respiratorios, que quiere decir que tenemos ese tipo de enfermedades. Entonces, en la temporada que hace mucho viento, hay personas que tienen problemas de conjuntivitis o alergias. Entonces hay que ver ese tipo de variable. También otro sería el lugar. El lugar se refiere prácticamente a situaciones geográficas, o sea, en una población en determinada ciudad
pues va a tener ciertas características y entonces algunas personas desarrollan ciertas patologías. Por ejemplo, en las ciudades donde hay mucha humedad tienden a desarrollar hongos en los pies o o por ejemplo, algunas personas también tienen ciertas situaciones respiratorias de acuerdo a la región, ¿sí? Porque puede haber ciertos gases que al evaporarse por el exceso de calor, pues le hagan daño a las personas. O otra situación, que esa no es no es parte de una epidemia, que son situaciones que pueden pasar simplemente de riesgo, son por ejemplo las picaduras de insectos. Entonces hay insectos que solamente hay en ciertas regiones. Y aquí en México, pues no hay gran variedad de insectos, bueno, insectos tan peligrosos, ¿sí? Entonces tiene que ver con todo esto, ¿sí? Em, por ejemplo, también hay plantas que pueden causarnos alergias. A veces las personas están acostumbradas a cierto tipo de plantas, a tocarlas o a comerlas incluso, y otras personas pues no están acostumbradas a eso. Entonces cuando las comen pues se pueden intoxicar. Un ejemplo muy interesante es el que sucedió en Australia. Una persona se llevó a una rana de Brasil que no era muy venenosa y se la llevaron a Australia. En Australia de alguna forma se escapó la rana o quedó libre y esta, al ser un individuo que no era parte de ese ecosistema, los animales cuando se la comían se morían. O sea, para ellos era una rana muy venenosa, mientras que en Brasil se la comían los animales y no les pasaba nada. Entonces, la rana empezó a crecer descontroladamente porque no había un depredador que la controlara y los animales que se la comían se morían, ¿sí? Entonces trataron de hacer esto de alguna forma controlable para que los animales que se la comieran pues no se estuvieran muriendo. Entonces también tiene que ver con esta forma que estamos diciendo, ¿sí? El, y ya después de hacer todos estos análisis surge algo que es muy importante, que es la hipótesis. O sea, ya que tengo los estudios, que tengo la población, que veo cómo los estoy analizando, que veo cómo voy a hacer la experimentación, tengo que plantear qué es lo que quiero obtener, ¿sí? Si yo quiero plantear qué es con todo este comportamiento, qué es lo que quiero obtener al final, ¿sí? Entonces la hipótesis es eso, ¿no? La descripción, como dice ahí, de los fenómenos, ¿sí? Que realiza la epidemiología descriptiva, ¿sí? Y entonces hay que ver qué es lo que queremos obtener al final. La fase analítica, también dice que esta segunda fase es reconocida en el lenguaje epidemiológico como un estudio o investigación de carácter analítico. La tarea fundamental de esta fase es la comparación o refutación de la hipótesis formulada usando como unidades de estudio las poblaciones o grupos humanos. O sea, aquí ya tengo que ver si en verdad todo lo que planteé anteriormente es correcto y entonces tengo que comprobar la hipótesis. Aquí hay algo muy importante. No siempre la hipótesis que planteamos podría ser la que obtengamos al final, ¿sí? Pero tenemos que definir o ver por qué no se cumplió. ¿Qué variable fue la que se movió para que al final esta hipótesis no se cumpliera? Entonces no es nada malo que no se cumpla la hipótesis. Lo importante es ver por qué no se cumple y qué variable está haciendo que esto no se cumpla y entonces modificar si puedo o qué es lo más recomendable, todo mi estudio para ver qué pasa con esa variable que es la que está modificando mi resultado o lo que yo espero. Y entonces tenemos algo que se llama diseño de los estudios, ¿sí? Que es prácticamente parte del método científico que dice que en un primer momento se hace una observación, que ya habíamos dicho, en una segunda etapa se hace la hipótesis, en otra etapa podemos verificar la validez de lo que ya habíamos dicho de la hipótesis, luego prosigue la etapa de conclusión, o sea, como vieron, estamos como desglosando lo que ya habíamos dicho,
¿sí? En la conclusión es ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Analizar qué es lo que está sucediendo para poderla desarrollar. Y yo creo que un punto que es muy importante en un estudio es la conclusión, pero también es el más difícil, porque deben de hacer un análisis preciso para ver qué es lo que está sucediendo para poder comprobar su hipótesis o decir que está mal y por qué está mal. Y finalmente, con esta nueva evidencia, como ya habíamos dicho, o sea, ya que se tiene, si hubo un cambio, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esta evidencia? ¿Sí? Y entonces dice que para comprobar la hipótesis se pueden utilizar diferentes estudios, ¿sí? Y uno de ellos es los estudios de tipo observacionales. Se consideran observacionales los que el factor de estudio no es asignado por los investigadores, sino que estos se limitan a observar, medir y analizar determinadas variables sin ejercer un control directo en la intervención. Es como el que habíamos dicho hace rato, que solamente estoy viendo cómo se comporta, por ejemplo, en el dibujito, la imagen que tienen ahí, cómo se comporta una persona sana, ¿sí? Y cómo se comporta una persona, por ejemplo, ahí dice asma. Se van a dar cuenta que todos son muy semejantes, todos los tipos de estudios, porque siempre tengo algo que voy a tener como control y algo, en este caso, por ejemplo, el sano, con el que voy a estar observando qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, es prácticamente todos siempre vamos a partir de la experimentación va a partir de tener también individuos sanos e individuos enfermos para ver qué es lo que pasa con esas diferentes poblaciones en presencia de una enfermedad. Otro que podríamos utilizar es el estudio de corte. Cuando decimos estudio de corte se refiere a la muestra. Decir una corte es hablar de una muestra. Generalmente trabajamos no podemos, es más complejo trabajar con una población, o sea, si tenemos una población de 1000 personas, lo más sencillo es obtener una muestra. Entonces, por eso se dice que se trabaja con cortes o con muestras. Y dice que son aquellos estudios cuyo grupo de investigación se realiza en función de la exposición al factor de estudio. Las personas se seleccionan según la exposición y tras el seguimiento se observa la aparición del efecto tanto en la corte de personas expuestas como en la corte de personas no expuestas al factor. Y entonces, como está ahí en la imagencita, tenemos personas expuestas y no expuestas, que pueden ser personas expuestas a una enfermedad ya enfermos y que no estén enfermos, y personas no expuestas que pueden igual estar enfermas o no enfermos. ¿Para qué? Es lo que vamos a ver cómo se comportan. Si, por ejemplo, los expuestos no enfermos se enferman, ¿sí? Eso es algo interesante que tendría que ver con su situación totalmente de anticuerpos que tienen, ¿sí? Y si los no expuestos, ¿sí? También se pueden enfermar o no se pueden enfermar. Entonces, tenemos que plantear bien con qué tipo de estudio vamos a trabajar de acuerdo a las muestras que tenemos, que vienen de poblaciones determinadas. Y entonces dice que los objetivos de este estudio son estimar incidencia de la enfermedad, estimar el de los expuestos al factor de estudio para poder padecer la enfermedad en relación con la de los expuestos, estimar la proporción de casos que pueden atribuir al factor de riesgo, las medidas de acción y entonces las medidas de asociación que pueden calcularse en este tipo de estudios son riesgo relativo, riesgo atribuible y fracciones de riesgo. Esto lo que nos ayuda es a ver el comportamiento de la población por medio de porcentajes. Todas estas, el riesgo relativo, atribuible y la fracción de riesgo son fórmulas específicas que se utilizan y que no es más que una división para que obtengamos determinados porcentajes, ¿sí? No las vamos a ver porque no
tiene caso que veamos un montón de fórmulas que se las tengan que aprender cuando no vamos a hacer ningún tipo de ejercicio porque no tenemos tiempo para hacer estos tipos de ejercicios, ¿sí? Entonces es importante que las tengan. Ahora, cuando las personas ya son muy esto es un poco complicado. Cuando las personas ya tienen mucha experiencia, entonces ya saben qué tipo de estudio utilizar y qué tipo de fórmulas utilizar. Cuando las personas no tienen experiencia en estudios para ver comportamientos poblacionales, entonces tienen que ver cuál es el mejor el mejor estudio, cuáles son las fórmulas que tienen que utilizar, cómo van a obtener la muestra. Entonces, sí tienen que documentarse para ver cómo van a trabajar todo este estudio sobre la población que está enferma, ¿sí? Aquí les he repetido muchas veces que estamos hablando de poblaciones que tienen algún padecimiento y que queremos ver qué es lo que está sucediendo con ellos, porque estamos hablando acerca de epidemiología. Esto es que lo que trata de hacer es evitar que una enfermedad se haga una epidemia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Viendo y estudiando los comportamientos de las poblaciones con determinadas enfermedades y ver si esas enfermedades pueden ocasionar epidemias o se pueden controlar para no producir esto. Entonces, por eso es tanto que recalco que las muestras de las poblaciones tienen que ser personas enfermas o sanas, dependiendo del tipo de investigación que vayan a ver, ¿sí? O el tipo de estudio que vayan a implementar. Entonces, por eso es importante que quede claro que utilizar este tipo de personas. Los estudios de casos y controles son aquellos en los que el criterio de formación del grupo de estudio es la presencia de la enfermedad o el efecto. Las personas se seleccionan según la enfermedad y se buscan cuántos de ellos tienen relación con la exposición. Y si se dan cuenta, es muy similar al anterior, solo que tenemos un caso, más bien una muestra que la vamos a tener controlada. Esa muestra que vamos a tener controlada le podemos poner personas expuestas, no expuestas, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo reacciona, por ejemplo, ante una dosis, pensemos, de medicamento, ¿sí? Y entonces voy a estar controlando a esa población y voy a tener una población o una muestra que no va a tener ningún control para poder comparar. O sea, ¿qué pasa con la que le estoy poniendo, por ejemplo, un medicamento y a la que no le estoy poniendo un medicamento? ¿Cómo se comporta? ¿Sí? Entonces, los estudios de casos y control, la selección de la población a estudiar se hace en función a la enfermedad, como ya habíamos dicho, y vamos a tener un caso controlado y uno que los vamos a dejar, como ya habíamos dicho, ver cómo se comportan. Ambos grupos se comparan respecto a una exposición que se sospecha está relacionada con la enfermedad, ¿sí? Y, por ejemplo, si se analiza un grupo de niños con leucemia, la exposición anterior o radiaciones comparado con la exposición a radiaciones de un grupo de niños sin leucemia. Entonces, lo que se hace es que se tienen el grupo de niños y a algunos les van a dar radiación, que tienen leucemia, algunos les van a dar radiación y a otros no, y van a ver qué es lo que sucede, si la radiación les ayuda o no. Aquí hay también muchos factores que tienen que tomarse en cuenta. Si el niño solo tiene leucemia, o tiene algún otro padecimiento que podría afectar el resultado. La edad del niño. ¿Cuánto tiempo lleva el niño enfermo? Entonces, tienen que empezar a desmenuzar cada uno de los individuos porque tampoco podemos generalizar que un niño con leucemia al darle radiación se va a curar o un niño con leucemia al darle radiación no se va a curar. Los niños tienen que tener las mismas características para poder llegar a esa conclusión y generalmente para que un estudio sea creíble se ha tenido un estudio durante varios años. El mínimo aceptable son 10. O sea, si tú estuvieses estudiando durante 10
años una población y vistes el comportamiento y todos son iguales, tus muestras son iguales, entonces sí puedes asegurar que lo que tú estás haciendo está modificando a la población o está curando a la población. Si es un estudio que se hizo para 6 meses, con personas que a lo mejor no tienen muchas características iguales, esto es que la muestra no es homogénea, difícilmente es un estudio creíble. Entonces sí es importante que cuando ustedes lean un artículo científico, vean cuánto tiempo duraron haciendo la experimentación o cuánto tiempo llevan haciendo la experimentación para que ustedes le crean ese tipo de artículos. El objetivo de este tipo de estudio es estimar el riesgo de padecer un determinado problema de salud asociado a la presencia de una exposición previa. Y para este es un ejemplo de lo que se puede utilizar para obtener una situación numérica, este es un porcentaje, es el odds ratio. Pero hay muchos otros que se pueden utilizar dependiendo del tipo de poblaciones, como ya habíamos dicho. Para el final del segundo parcial vamos a ver que hay otros tipos de métodos que son los paramétricos y no paramétricos que también se tienen que utilizar de acuerdo al tipo de población. Esos métodos son muy complejos, tienen una serie de fórmulas bastante largas y para utilizarlos tenemos que usar las fórmulas, las tablas, el tipo de población y son muy complejos. Solamente los vamos a ver, tampoco vamos a trabajar con ellos porque por los tiempos no podemos hacer este tipo de ejercicio. Hay otro estudio que se llama estudio transversal, donde dice que los estudios en los que se examinan la relación entre una enfermedad y una serie de variables en una población determinada y en un momento del tiempo específico. Es decir, la presencia de la enfermedad y la exposición se observa simultáneamente, lo que dificulta la interpretación causa-efecto. Por esta razón, los estudios transversales son, por definición, descriptivos. O sea, prácticamente lo único que estamos viendo es aquí hay algo muy importante que dice que tenemos en cuenta el factor tiempo, o sea, los tiempos de exposiciones. Por ejemplo, las personas que están en contacto con un paciente enfermo, si solo estuvieron 5 minutos y se enfermaron, entonces hay que ver qué es lo que pasó. Pero si han estado mucho tiempo con ellos y no se han enfermado, entonces también hay que ver qué es lo que está sucediendo. También tendría que ver con su sistema inmune de cada uno de los individuos. Por eso se tendrían que ver si los dos individuos metabólicamente son sanos y tienen las mismas características para poder llegar a una conclusión. Porque si el primero a lo mejor era, no sé, diabético, hipertenso o cualquier otra situación que tuviera de enfermedad y el otro era totalmente sano, pues no puedo llegar a una conclusión de decir que al estar en contacto con una persona de determinada enfermedad, pues todos se van a enfermar inmediatamente. Entonces, por eso es importante, como ya habíamos dicho, que las poblaciones sean homogéneas para estos casos. Hay estudios donde pueden trabajar con mezclas que no sean tan homogéneas o que ni siquiera sean homogéneas. Pero en el caso de estos de salud, pues sí tiene que ser un poquito más detallada las características específicas de la población con la que se va a trabajar o la muestra con la que se va a trabajar, que ya habíamos dicho que las poblaciones a veces son muy grandes y entonces tienen que trabajar con muestras representativas de esta población. Los estudios transversales pueden también describir características o grados de enfermedad, ¿sí? O bien examinar la relación entre diferentes variables en una población determinada en un momento de tiempo determinado, como ya habíamos dicho, ¿sí? Entonces también tiene que ver que tenemos que tener bien específico las características de cada individuo para ver cómo se podrían enfermar o no, ¿sí? Y bueno, todo esto que estamos diciendo, si se van dando cuenta, lo van armando como un método científico, o sea, son todos los pasos que tengo que seguir para ir armando cómo voy a hacer un estudio sobre una población que al final solamente va a ser en una muestra determinada representativa de esta población para ver el comportamiento de una enfermedad y cómo puedo prevenir que ésta no llegue a ser una epidemia.
¿sí? Muchas de ellas terminan teniendo el control por medio de la vacunación, ¿sí? Pero es importante ver si todas pueden tener un comportamiento que se pueda frenar antes, a lo mejor sin ser necesaria una vacunación. Por ejemplo, en el caso de las epidemias que ha habido de cólera, pues prácticamente se frenan como tomando agua potable. Entonces, ya que el agua potable pues no tiene microorganismos que puedan ser Salmonella o E. coli, que son la E. coli, pues bueno, es la que provoca el cólera, ¿sí? Entonces, aquí lo único que nos está resumiendo es cómo se hace el protocolo de diseño, ¿sí? O sea, todos los pasos que debe de tener un protocolo de diseño. Esto es cuando ustedes hagan una investigación, más o menos tendría que tener todos estos pasos, algunos más, algunos menos, ¿sí? Y entonces parte de la concepción de la idea, el planteamiento del problema de investigación, el objetivo de la investigación, la revisión conceptual del tema, ¿sí? La formulación del marco teórico, la formulación de la hipótesis, la planificación del estudio que comprende, entre otros, la selección y operacionalización, la definición de categorías. Bueno, esto cada uno lo va a definir de acuerdo a lo que está investigando, ¿sí? Como ya habíamos dicho, qué tipo de estudio voy a hacer, qué tipo de muestra voy a tener, ¿sí? Entonces, todo esto, las técnicas de muestreo seleccionadas, todo esto lo van a definir de acuerdo a su población, a su muestra, a su padecimiento que van a estudiar, ¿sí? Y algunas pueden ser, aquí vean hasta abajo, hay algo muy interesante, pueden tener, si se los permite, pruebas piloto para ver comportamientos. Bueno, recolección de los datos, procesamiento, análisis e interpretación de los resultados, conclusión y sugerencias y elaboración del informe, que es todo lo que vamos a hacer. Y si se dan cuenta, y sobre todo las personas que tienen laboratorios prácticos, pues es como un reporte de laboratorio que hacen, ¿no? Es la experimentación, es los objetivos, la experimentación, la obtención de los resultados, el análisis de los resultados, obtener la conclusión y obtener todo este marco teórico conforme a este estudio que se está haciendo. Con esto se termina este tema. Se tiene que hacer el cuestionario 2 que está ahí, que son 23 preguntas. Estas preguntas, las respuestas están en el documento en formato PDF que tienen. La actividad 3, que es una especie como que les va a servir para el repaso para examen, ¿sí? Que es una relación de columnas que está un poquito grande, pero al final es importante que lo hagan porque les va a ayudar para su examen. Recuerden que los exámenes salen de todos los cuestionarios que se realicen y de las actividades también.